¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Ojalá que se queden con nosotros. Siempre es un placer compartir con ustedes algunas informaciones y puntos de vista sobre temas coyunturales, temas importantes que consideramos que opiniones diversas desde diversos ángulos pueden contribuir a enriquecer el conocimiento de todos y todos aprendemos de todos y escuchamos con atención y respeto. Me siento muy contento de compartir este espacio esta noche con Guadalupe Correa y con Estefanía Veloz y tenemos algunos temas muy atractivos, muy importantes que seguramente van a ser de su interés y que seguramente desde los ángulos donde van a ser abordados serán importantes para ustedes para enriquecer el conocimiento de todos. Guadalupe Correa, buenas noches. Pues te toca iniciar y el primer tema que tenemos programado es el que se refiere al asunto de las elecciones internas en el partido Morena. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, pues una opinión muy breve, porque creo que ha sido el tema de la semana, principalmente a principios de esta semana, en relación a pues todos estos eventos, ¿no? De las prácticas que la oposición considera como priistas, que obviamente el señalamiento de que también en el partido Morena pues existen todas estas prácticas del pasado, la compra de votos y bueno, todos estos conatos para ganar espacios, ¿no? Otra cuestión que es muy importante también recordar es que el partido sí tiene algunas fricciones importantes, ¿no? El tema de John Ackerman, los señalamientos que ha hecho no solamente durante este proceso, pero anteriormente, ¿no? Los señalamientos en contra de Mario Delgado, de Citlali Hernández y con un objetivo supuestamente de hacer el partido más democrático o quizás de que su grupo gane espacios. Es interesante cómo este proceso se dio en un momento clave, en un momento crucial. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, no del presidente, todo el partido, este proceso se dio en un momento en el cual estas fricciones que parece haber dentro del partido Morena, pues se empiezan a abrir, se empiezan a sanear y todas estas divisiones empiezan a acomodarse en un momento en el cual no son tan relevantes como ya acercándose más al año 2024. Por el otro lado, creo que es muy importante también entender que lo que quiso hacer la oposición, centrar la atención en todas estas prácticas supuestamente del pasado, compra de votos, los mapaches electorales y toda esta cuestión que, bueno, obviamente señaló personajes como John Ackerman, como que dentro del partido lo señala y obviamente es una gran carne una gran artillería para la oposición. No obstante eso, fue una estrategia maestra lo que se dio en estas elecciones internas porque se afilió una gran cantidad de personas al partido y se consolida el partido Morena realmente como un partido político. Ya no es un movimiento, es un partido. El número de afiliados, que bueno, obviamente muchos de ellos probablemente eran del PRD o de otros partidos que quieren sumarse a la fuerza política ganadora del país. Me parece un fenómeno fundamental y además estas divisiones, pues ya se sabe quién es quién, ¿no? Y aquellos que forman el círculo pesado de Morena, pues ya están desalineando con aquellos críticos, ¿no? Es muy interesante cuándo se dio y cómo se dio. Muchas gracias. No discrepo mayormente de lo que dice Guadalupe Correa, pero abonaría en otro aspecto con respecto a esta consulta que observamos el pasado fin de semana. La consulta interna de Morena para elegir a los consejeros que acudirán al Congreso Nacional de Morena, que se va a realizar el 17 y 18 de septiembre para elegir el nuevo Consejo General de Morena que actualmente preside Marta Elena Luján Uranga, nos dejó algunas lecciones que habría que tomar en consideración. Esta consulta mostró que existen muchas corrientes o grupos del más diverso origen que incluso han desplazado a muchos de los originales fundadores del partido, que actúan de manera autónoma, pero que no necesariamente le dan la articulación de verdadero partido a Morena. Y como consecuencia de esta situación, que prevalece en la mayoría de los estados del país, Jalisco es una muestra de ello, hay un solo factor articulador que cohesiona y mueve a todas estas corrientes y grupos que se declaran seguidores de López Obrador y de su doctrina y de sus proyectos de transformación,
aunque como dice Guadalupe Correa, algunos vengan del PRI, del PRD o incluso algunos vengan del PAN, como sucede en Jalisco con el ex senador José María Martínez Martínez, que ahora es el coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso del Estado. La principal fortaleza de Morena, a mi juicio, es también su más notable fragilidad. ¿Qué pasará cuando López Obrador se retire, como reiteradamente asegura que lo hará? ¿Quién, varón o mujer, será el heredero de su capital político? ¿En quién delegará su autoridad política, moral y ética? Cuando AMLO se retire, ¿quedarán todos conformes? López Obrador debe impulsar a alguien de su confianza para que asuma la presidencia de Morena, para que inicie la gran tarea que convierta a este movimiento en un verdadero partido, en una institución de estructuras territoriales que se prepare para mantener su fuerza y presencia más allá del 2024. Es muy probable que con el impulso de López Obrador, Morena y el candidato o candidata que gane la postulación retenga la presidencia en el 2024. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, asegura que votaron por lo menos 2,5 millones de personas en la consulta interna y que al terminar el recuento podrían llegar a ser 3 millones de simpatizantes. Oficialmente, el padrón de militantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral solamente incluye 466,000 personas. Para el INE, oficialmente, la membresía más numerosa es la del PRI, asómbrense ustedes, con 2,065,000 ciudadanos, y le sigue el PRD, ese cascarón que todos vemos, que oficialmente, aunque usted no lo crea, tiene 1,242,000 militantes registrados ante el INE. Por supuesto, la fuerza real de Morena está más allá del padrón oficial registrado en el INE, pero más allá de las corrientes y los grupos que gravitan en todos los estados del país. La militancia más dura, la más convencida, es fiel al presidente López Obrador, sin que a la mayoría de esas personas les importe mucho afiliarse al partido Morena. El año próximo y en el 2024, esos millones de personas que apoyan a AMLO son las que podrían hacer ganar al candidato presidencial de Morena, porque ellos votarán por el aspirante que tenga la bendición de López Obrador. Dicho en sentido figurado y metafórico, usando una figura religiosa como las que suele usar el presidente en muchas de sus conferencias mañaneras, yo me atrevería a decir que López Obrador es en Morena algo equiparable a una divina trinidad. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Estefanía. Sí, me quedé reflexionando lo que estabas diciendo hace un rato, querido Pedro. Yo tengo muchas cosas que decir, particularmente porque, bueno, fui parte de este partido de manera activa, le entregué mi vida, mi formación política, tengo muchos amigos y amigas ahí todavía, y me había tocado en alguna ocasión presidir algunas asambleas y espacios donde se votaba consejeros. Creo que hay 3 cosas que tomar en cuenta. Primero, para explicarle a las personas de qué estamos hablando, Morena es un partido que, además de ser muy nuevo, como ya se sabe, no había abierto su afiliación desde el 2017. Entonces, las personas que participaron en el 2018 apoyando a la candidatura del presidente, otras candidaturas que cuidaron casillas, que formaron parte de la estructura del movimiento, no habían podido afiliarse y no habían podido sentirse parte por completo de este partido. Y eso daba a estos temas dentro del partido de, bueno, tú ni estás afiliado y no estás afiliado y no estás afiliado. Y claro que era una deuda que venía arrastrándose, que no se había podido hacer porque había unas grillas internas entre la que era presidenta del partido en ese momento y entre otros grupos que se estaban ahí gestando en ese momento, que ahora ya están bien definidos. Entonces, no les interesaba que se pudieran afiliar a otras personas, y eso devino en que el INE tuviera que meterse en un proceso interno de un partido porque traían un descontrol dentro y no habían podido tomar las riendas de sus procesos internos. Entonces, lo que sucedió ahora es producto de 3 años de caos o 4 años de caos, donde no se habían ponido de acuerdo las secretarías o las personas que estaban ahí tomando decisiones. Es el primer proceso, digamos, de renovación grande que le toca a Mario Delgado estando en este lugar. Y creo que lo que podemos ver dentro de las cifras, pues sí decía él que votaron
un poco más de 2 millones de personas, tomando en cuenta que hubo en el pasado elecciones del PRI, cuando el PRI gobernaba, que habían participado más de 5 o 6 millones de militantes en ese momento. Pero bueno, dicho esto, también no hay cifras oficiales, es muy oscuro cómo han manejado también las cifras de qué se ha impugnado o no. Hasta ahora solo sabemos que hay 2 distritos en Jalisco donde se tendrán que reponer los procesos, que 1.5 de los centros de votación fueron anulados y 2.3 de las votaciones también fueron anuladas votaciones en los distritos fueron anulados. Esto por las cifras que tenemos, los datos duros, lo que nos ha dicho el proceso interno de Morena, el tiempo y lo que hemos podido ver y lo que yo les puedo contar desde donde vengo y desde lo que me ha tocado ver. Luego, lo que vimos ya después fuera lo que se ventiló, los trapos sucios que salieron, y fue la movilización. Y quedó claro que quizá no había sido, no voy a generalizar por respeto a quienes ganaron y están hoy de congresistas y pudieron llegar ahí compitiendo con personajes, con diputados, con diputadas, en una cosa que me parece un poco injusta. Si eres un militante de a pie, no puedes competir con estas figuras que tienen toda esta estructura, pero hubo aún quienes ganaron y quienes les ganaron a estos personajes, y creo que por eso no hay que generalizar, digamos que este fue un proceso fallido, al contrario, pero creo que si nos paramos a ver lo que se ventiló, que fueron movilizaciones, personas que pertenecían hace poco todavía a otros partidos, que no se afiliaron por convicción, sino porque pues se va con quien trabajan y les dice, ahora sí, tráete 5 camiones y vamos a votar. Y eso sí creo que no hay que minimizarlo. Hacernos de la vista gorda hace mucho más daño para la democracia del partido del que podemos opinar todas y todos, porque es el partido que probablemente gobierne todos los estados y que sabemos que va a gobernar el próximo sexenio. Por eso vale la pena opinar sobre eso. Y creo que lo que deja un poco más en descontento a las personas es que haya una negación de lo que se vivió, de que fueron excepciones. Yo no creo, no voy a decir que no lo fueron, porque insisto, generalizar no vale la pena porque termina dañando a ciertos militantes que conozco, pero creo que hay que reparar en esos espacios donde sí hubo mapaches, donde sí hubo operación, donde sí se utilizaron estos vicios del pasado que parecen seguir repitiéndose y repitiéndose, y que claro, como hay sumas que restan y cuando invitas personas que lo que hacen es comprar votos, pues claramente van a hacerlo en el partido en el que estén, y si Morena se acaba y va a otro, van a seguir haciendo lo mismo. Tiene que haber un límite. La militancia de Morena no es tonta. La militancia de Morena se da cuenta de lo que sucede. La militancia de Morena, que tiene años acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le puede mentir en la cara de cosas que vieron. Por eso creo que si por un lado el discurso oficial del presidente del partido son excepciones, bueno, pues no hay que minimizar esas excepciones, y también hay que tomar en cuenta a las personas que no se les dejó participar en el proceso. Luego también, nada más para cerrar, porque creo que ya me extendí, la narrativa que se está cocinando abajo. Sabemos que hay grupos que ya se terminaron de consolidar. Viene el anuncio del nuevo presidente del partido en la Ciudad de México, que ya sabemos quién va a ser, por lo menos yo ya sé, pero no le quiero decir a la gente. Y también lo que se fue anunciando de cómo termina con esto de, miren, vean, quienes tienen seguidores en las redes sociales no ganan ni su casilla, y ese es el claro ejemplo de John Ackerman, porque se han dedicado en todos los espacios a decir que John Ackerman sacó 64 votos en su casilla, a pesar de que tiene muchos seguidores. Y creo que también la lectura es un poco injusta, porque hubo quienes movilizaron, y que además, quiero nada más para terminar ya, decirle a la gente que el porcentaje para las listas de personas que entraron depende del porcentaje que sacó más votos. Es decir, si tú sacaste 1,000 votos, pero el más alto sacó 5,000, pues puedes quedar en un nivel muy bajo, a pesar de que 1,000 votos son muchísimos. Entonces también creo que los criterios fueron complicados. Me quedo con quienes llegaron, personas que quiero, que creo que valen mucho la pena, pero creo que un partido que se hace de la vista gorda ante estos tipos de vicios y los quiere dejar pasar, solamente se va a topar con un problema mucho más grande en el proceso del 2024. Guadalupe, ¿tienes algún comentario? Pues bueno, yo creo que realmente sí se tienen que tomar en cuenta las problemáticas, ¿verdad? En relación al proceso, no se deben minimizar, pero de igual forma, en el contexto general, si todo proceso
en una democracia, pues tiene sus limitaciones. Y bueno, a mí me parece impresionante la forma en la que está avanzando el partido y está avanzando realmente para ser un partido político. Sí, entiendo lo de la Santísima Trinidad, claro que sí, sería un partido personalista, pero es impresionante el tamaño de la fuerza, independientemente de todos los problemas que se pueden llegar a tener, y así se tienen en democracia y así se van resolviendo. Sí, Estefanía. Quiero decir también algo rapidísimo. Precisamente si estamos hablando de un partido que se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien lo fundó y que articula lo que sucede ahí, es una falta de respeto para el presidente, quien ha sido el promotor del voto por voto, de la democracia, de erradicar el acarreo, que dentro de un partido que fundó un gran defensor de la democracia, a quien le debemos este proceso político que estamos viviendo, que haya pasado estas cosas. Y por eso creo que incluso por respeto al presidente, tendrían que sacar a las personas que se sabe operaron al amparo de el dinero y de los espacios públicos que ocupan, sobre todo en los estados donde va a haber elecciones próximamente. Si es que es un partido que comparte los valores del presidente, porque si no comparte los valores del presidente, entonces estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Yo solamente quiero hacer un apunte con respecto a lo que se ha comentado en la mesa. Creo que lo que habría que analizar hacia el futuro es la oportunidad que se ofrece particularmente para Morena en dos aspectos. Lo que decía Estefanía y también Guadalupe, de repente irrumpe en un proceso interno de Morena, no solamente grupos o corrientes que son muy identificables, sino la gente común, la población común, los seguidores del presidente y los que ven en Morena el reflejo de una institución política que puede propiciar un profundo cambio. Creo, como puede suceder, por ejemplo, en Jalisco, que es lo que tengo más cerca, que la elección de los dirigentes estatales en los próximos meses es una buena oportunidad para que tanto los militantes que siguen a Morena al influjo de la imagen y del atractivo que representa para ellos la imagen del presidente como el impulsor de la Cuarta Transformación, y las corrientes que se han expresado ahora sí como parte de Morena y que se afiliaron a Morena ya en este proceso, creo que podrían empezar a trabajar juntos en los estados y de alguna manera llegar a acuerdos para poner al frente del partido Morena en los estados a gente que valga la pena, a gente que trabaje, a gente que organice el partido y que lo impulse. Yo, por ejemplo, en Jalisco, por cuestiones de cómo se decidió quiénes deben aspirar a la presidencia, en Jalisco creo que la contienda va a ser entre puras mujeres. Y la verdad es que hay cuadros femeninos en Jalisco de mujeres que participan en el movimiento o que simpatizan con él, que estoy seguro que le podrían dar una muy buena cohesión y probablemente lo podrían organizar porque todavía hay tiempo. El próximo proceso electoral para nosotros en Jalisco es hasta el 24, aunque haya dos estados como Estado de México y Coahuila que tienen elecciones en junio del año próximo. Pero creo que en este clima de cuando salen 2,5 millones o 3 millones de personas a participar en un proceso, por las razones que sea y estimulados de la manera que sea, le plantea a Morena un reto muy grande. Hay mucho militante allí, hay mucha ilusión en mucha gente y la gente de Morena tiene la responsabilidad de estar a la altura y responder adecuadamente. Y creo que esos son los positivos, Pedro, para sumar a lo que tú decías. Estas tres cosas. Uno, la paridad, que sí fue un proceso paritario en la participación de las mujeres y se garantizó la paridad. Segundo, las personas que participaron, que hicieron filas con la ilusión de formar parte del partido más importante en América Latina hoy. Y creo que la tercera es toda la militancia que se abocó a organizar un proceso complicado por los millones que participaron, pero que lo hizo de la manera más voluntaria y más bonita, como es también Morena, que termina siendo un movimiento que eso es lo que hace, pues que mueve esperanzas y que mueve personas, ¿no? Bueno, pues dejemos el terreno abierto para que Guadalupe Correa nos diga cuál es el segundo tema que va a poner en la mesa de análisis y nos compartas sus opiniones. Sí. Bueno, quisiera poner en la mesa de análisis ahorita un tema internacional. A mí me gustaría hablar un poco del tema que nos compete ahorita, porque en el mundo estamos en un momento de crisis, estamos en un momento en el cual el conflicto de Ucrania pues ha realmente elevado los
los niveles de precios en todo el país, la discusión se está centrando en la desarticulación de las cadenas productivas, probablemente un periodo de hambruna, y ahora la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y un posible conflicto en Taiwán con China, ¿no? Estados Unidos, otra, de nuevo, ¿no? Una guerra no en las Américas, una guerra lejos de su país, pero que finalmente pone en vilo a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos, además de nuestros problemas internos, después del COVID, de la pandemia del COVID-19, tenemos un proceso muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos y China elevan las tensiones y se llega realmente a un conflicto armado, que sería nuclear o sería de una magnitud que no nos podemos imaginar, y de cualquier forma, ¿no? Cualquier tipo de conflicto eleva los precios, hace que los mercados pues realmente pues que empiecen a cambiar, haya especulación. Recordemos que en Asia todos estos, los chips, los microconductores, perdón, se producen ahí, toda la cadena productiva todavía se va a desintegrar muchísimo más. La visita de Nancy Pelosi, independientemente de que el presidente Biden haya querido o no, yo creo que con la venia finalmente de Washington, fue y bueno, causó una tensión impresionante en estos últimos días, ¿no? Entonces, al conflicto de Ucrania, estamos añadiendo un muy posible conflicto que va a generar una hambruna, una hambruna, una crisis muy importante, y ya esto va a pegar también a las muchas personas que están dejando sus tierras y que están buscando llegar a países como Estados Unidos, como Europa, pues huyendo de la pobreza, ¿no? Y de esta crisis tan importante. Creo que no podemos dejar de hablar de un tema, perdón que me desvíe al tema internacional, pero creo que es un tema que no podemos dejar de tocar porque acaba de suceder, porque está en el debate público a nivel internacional, nosotros platicando de Morena, y bueno, también vamos a ver cómo esta visita, estas tensiones, este cambio en los mercados internacionales va a tal vez hacer que el complejo militar industrial se frote las manos y que al final pues tengamos un proceso en el cual pues la industria de la guerra va a avanzar, van a poder todos estos capitales avanzar, porque la guerra le hace bien a economías como Estados Unidos, las economías de guerra, pero al final perdemos todos, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que esto puede llevarnos hacia pues una destrucción de todas las cadenas productivas de la economía, y bueno, esto también va a hacer que los artífices del Build Back Better, de reconstruir mejor, pues puedan echar a andar esta maquinaria y estas políticas keynesianas que finalmente van a beneficiar a ciertos países y van a hacer a otros depender de ellos. Le veo mucho entusiasmo a Estefanía Veloz por hablar de este tema. Adelante. No, desde luego me entusiasma, y quería también escuchar lo que decía Guadalupe, y porque coincido con ella totalmente, es un tema importante. Hoy que estamos viendo una situación compleja y que además donde hay una intersección entre la geopolítica y la economía, y obviamente nos va a afectar evidentemente. A mí me parece que hay que hablar de la política interna o doméstica de Estados Unidos, de lo que generó en Estados Unidos y de lo que generó también en Taiwán la visita de Nancy. Primero, creo que Nancy Pelosi una vez más intenta tensar la situación mundial. Lo ha hecho antes, está muy a su estilo. No cuidar o desconocer la diplomacia. Esto es un claro ejemplo de que no conoce los principios básicos de las relaciones internacionales, o de verdad no le importa honrar acuerdos. Y me refiero a acuerdos que se han celebrado durante mucho tiempo, de la resolución de 1971 por parte de la ONU, donde se reconoce a Taiwán como China, o el mismo que firmó Estados Unidos junto con la ONU en 1979, que Taiwán formaba parte de China, y después lo que sucedió dentro del país. Sabemos que se vienen las elecciones intermedias de Estados Unidos. Saben los demócratas que no van a ganar. Entonces, Nancy Pelosi tenía que acelerar esta visita, aunque no fue como una representante del gobierno, no es una visita oficial, sino como uno de los poderes que existen en Estados Unidos, que son tres, pues ella fue representando al legislativo. Fue gracias a la votación de
los dos partidos. Los republicanos votaron a favor de que fuera y los demócratas también. Los republicanos votaron a favor porque les conviene y entonces están presionando porque saben que no van a poder manejar esta situación los demócratas. Entonces parece existir una provocación de enviar a una de las personas que quizá tenga menos influencia política realmente dentro de Estados Unidos en cuestión de generar simpatía, que represente al Partido Demócrata. Es una persona que no tiene demasiado, digamos, poder político ante los estadounidenses, y se nota y se puede ver en las encuestas y se puede ver en lo que opinan de ella. Sí tiene que ver con sus intenciones particulares, con lo que ella opina de China desde hace mucho tiempo, pero bueno, tiene todo que ver con la situación doméstica, con lo que implica para Estados Unidos, para querer remover las aguas y decir, miren, seguimos siendo un país fuerte. Eso por un lado. Después, ¿qué fue lo que dijo el presidente Biden? Pues el presidente Biden le dice, yo creo que no vayas, no vale la pena, y ella decide ir de todas maneras, y lo que hace a manera de mitigar Anthony Blinken es llamarle a China y decir, mira, pues tenemos varios días ya hablando con China para que esto no escale, perdónenme, es que a Nancy nosotros no la mandamos, simplemente quiso ir y no nos hizo caso. Y luego resulta que Corea dice que no va a recibir a Nancy Pelosi porque pues está de vacaciones, digamos, todo el cuerpo diplomático de Corea y que no la puede recibir. Eso es lo que pasó, lo que ha pasado, lo que resultó después de eso dentro de la conversación internacional interna. Después, ¿qué hizo China con Taiwán? Pues estábamos viendo hoy en la mañana que había este lanzamiento de misiles, pero digamos, más allá de eso, que impuso sanciones comerciales. Entonces Nancy remueve el agua en Taiwán y lo que hace es dejar a Taiwán con una situación económica mucho más apretada, porque China lo que hizo fue imponer nuevas sanciones comerciales en ciertos tipos de productos. Creo que el tema de los microchips es importante también mencionarlo. Claramente China en ese producto no puso ninguna suerte de sanción comercial, pero que claro que Estados Unidos lo que quiere es, digamos, estar sujeto a saber que está del lado de Taiwán y que le van a seguir mandando microchips porque es incuestionablemente el fabricante más grande y avanzado tecnológicamente a nivel mundial de microchips. Pues yo me quedaría con una cosa importante. En esta visita pierde Nancy Pelosi, pierden los demócratas, pierde Estados Unidos en muchos sentidos, porque a un país que ahorita tiene demasiada inflación, que no tiene un estado de bienestar sólido, que tiene a la gente muy enojada, que no se va a comprar una vez más la idea de intervenir en otro país, que no quiere ver a su país gastar en más armas y en más ejércitos, pues creo que sí termina costándole a Nancy Pelosi. Nada más lo dijo Thomas Friedman, que es uno de los asesores principales de los demócratas y de Biden. Le dedicó un artículo completo en el New York Times criticándola, una cosa inédita por parte de él y que creo que deja ver que está fragmentado el Partido Demócrata, que no les gustó la decisión que tomó y que va a tener costos a largo plazo. Muy bien, pues yo quisiera sobre este tema hacer algunas recapitulaciones. No todos llegamos al mismo tiempo a conocer y analizar el conflicto de la República Popular China con Taiwán, que se asume como República de China, y habría que decir que desde la fundación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, está librando con la República de China, con lo que conocemos como Taiwán, una lucha por el reconocimiento diplomático internacional. Habría que señalar una cosa: cuando hablamos de China o de Taiwán, lo vemos como algo muy lejano, como que está en el otro lado del mundo, como que es algo muy remoto, que no tiene una repercusión sobre nosotros, sobre nuestra economía o sobre la región. Sin embargo, no hay que perder de vista algo. La mayoría de los países, si no me equivoco, deben de ser como 27 o 28, que han reconocido diplomáticamente a la República China o a Taiwán, como se le conoce. La mayoría de esos países están en América Latina. Es algo que parece curioso, pero que nos habla de que en este conflicto que pudiera surgir entre China Popular y Estados Unidos, habrá cosas que quedarán muy cerca de América Latina. Por ejemplo, ¿cuáles son los países de América Latina que tienen relaciones con Beijing o con la República Popular China? Pues entre ellos está Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, ¿y qué creen? Y México. México tiene relaciones con la República Popular China, lo mismo que Ecuador, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sabemos, por ejemplo, que hay mucho interés de la República Popular China de hacer inversiones en México, por lo que representa a México como un país fronterizo con Estados Unidos, un país que tiene 3,000 kilómetros, 3 millones de metros de frontera con Estados Unidos y que es un puente de acceso que China ni remotamente tendría si no tuviese la posibilidad de invertir en un país como México. Sabemos que ha hecho inversiones o que ha participado en licitaciones para construir trenes o para construir cosas en México. Pero también hay otra cuestión. Hay una buena cantidad de países de América Latina que han reconocido al gobierno de Taiwán, al gobierno de Taipei, y ahí les van los nombres: Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal, San Vicente y Santa Lucía. Hago esta mención por una razón, porque como lo ha planteado Guadalupe Correa y lo ha planteado Estefanía Veloz, si surge un conflicto de carácter bélico, que el presidente incluso en la mañana habló del tema y dijo: hey, por favor, sean prudentes, sean pacientes, la política se hizo para evitar las guerras y sería razonable que incluso se decretara un alto, una pausa de 5 años en el mundo para que todos reflexionamos sensatamente que la guerra no beneficia a nadie. ¿Por qué? Porque finalmente, si surgiera un conflicto bélico entre Estados Unidos y sus aliados y China popular y sus aliados, eso tendría una repercusión terrible en la economía de todo el planeta, pero también tendría repercusiones directas en todos estos países de Centroamérica, el Caribe y México, que tienen relaciones comerciales importantes o que podrían ser terreno fértil para inversiones que China popular podría hacer en el continente, pensando con visión hacia el norte, que podría ser Centroamérica y México, un puente comercial muy atractivo para ellos. Entonces, además de todo lo que hemos mencionado, sí sería un conflicto que inevitablemente tendría repercusiones en nuestra región. Absolutamente, Pedro. Yo creo que debemos estar como muy vigilantes a lo que está sucediendo, ¿no? No podemos decir, yo creo que estuvimos acostumbrados después de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, a vincular todo este aparato internacional a la consolidación de la paz. Pero en este momento, yo el año pasado no creía que la invasión de Rusia en Ucrania iba a ser una realidad. Y es una realidad y continúa. Yo tampoco creo que, por ejemplo, que Rusia va a invadir los países escandinavos. Estoy pensando en Finlandia, por ejemplo, en Suecia, pero quién sabe, o sea, realmente la guerra ha sido una constante en el mundo y vivimos procesos muy, muy complicados. Definitivamente el tema de un conflicto entre China y Estados Unidos sería muy complicado, pero me parece que me parece raro que Nancy Pelosi vaya a Taiwán en este momento con los mensajes muy claros de Beijing, de Xi Jinping, o sea que obviamente va a estar en un tercer mandato y bueno, lo que quiere es consolidar la política de una sola China, realmente hacer esta sola China. Y bueno, China está avanzando a un nivel impresionante y creo que podría ser el momento de que se pongan las cosas en orden, ¿no? Además que China está avanzando a niveles impresionantes en cuestión de la posibilidad tecnológica, económica e inclusive armamentista. China y Rusia, al parecer, se están juntando en contra de la OTAN, Estados Unidos, y no quisiéramos creerlo. Nosotros no queremos creer lo que podría pasar, pero vamos a estar muy vigilantes porque esto podría pasar. Y no sé si lo que dice Friedman, si realmente es un error bajo los términos que nosotros conocemos, los términos que queremos y mantener la estabilidad. Pero hay que entender también que Estados Unidos es un país de guerra, es un país que aunque la gente diga yo no quiero guerra ahorita, pero al final es una economía que vive de la guerra, del armamentismo y que finalmente también cambia las cartas en el tablero
político interno. Estamos, sí, en elecciones intermedias. No sabemos realmente qué son los cálculos, porque no es gente tonta. Este tipo de, o sea, esta administración ha estado ya en momentos pasados, ha cometido muchos errores. Obviamente tenemos la debilidad tan importante del presidente, de la vicepresidenta, los niveles de aceptación. El Partido Demócrata va a perder fundamentalmente, de acuerdo a las encuestas, en estas elecciones intermedias, pero sí estamos hablando de dos bloques que ahorita aparentemente en cuestión de política interna, el Partido Republicano y el Partido Demócrata se están haciendo mucho a los extremos, ¿no? Entonces no sé realmente lo que pueda pasar. Hay que estar vigilando, hay que estar muy pendientes, porque también tenemos todo el tema del Canal de Panamá, de la presencia de China en el continente americano. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, ellos querían construir un canal, y bueno, también sabemos cómo podrían ellos también responder en el territorio estadounidense. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que pueda pasar, y la guerra ha sido una constante en la historia del mundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, y yo sí estoy un poco preocupada por esto. Adelante, Estefanía, ¿tú quieres aportar algo sobre este tema? Sí, me parece importante también sumar esta idea de que tampoco narrativamente le ha convenido a Estados Unidos decir que China podría aplicar la que aplicó Putin, o que está replegándose con Putin, porque China ha sido demasiado respetuoso, incluso cuando la OTAN lanzó este mensaje que quizá el enemigo más grande iba a ser China, y que iba a ser el problema principal. Simplemente fue una declaración de, bueno, lo podemos ver como algo normal que se plantea desde su postura occidental, pero que ha sido muy respetuoso en el proceso, que no ha entregado todo su cariño por completo a Rusia, que está manejando perfectamente los hilos de la democracia, que conoce muy bien cómo actúa Estados Unidos y la Unión Europea, y creo que se ha portado muy bien al margen de lo que se considera bien para el conflicto que existe dentro de Rusia, y eso tampoco le ha salido bien a Estados Unidos, porque creo que lo que querían era una postura mucho más dura de China para poder pronunciarse directamente en ese sentido. Y luego lo que creo que platicábamos al principio, es evidente que van a perder los demócratas, se sabe. Nancy no va a ocupar el espacio que ocupa ahora definitivamente, y que creo que está tratando de salvar incluso el papel que pueda ocupar en esa segunda parte después de las internas. Se dice que quiere, pues, digamos, tener un poco más de poder político, que no se lo han dado porque no ha podido operar casi nada de lo que ha pasado por sus manos dentro del Congreso. Se ha mostrado una suerte de persona que no puede generar consensos, y que creo que también, pues, esta es una de sus oportunidades antes de irse del papel que ocupa ahora, de poder, pues, llegar a Taiwán y poder hacer ruido en Estados Unidos, que era lo que quería, y a su paso dejó mucho desorden y desaseo dentro de lo que sucedió en Taiwán y dentro de lo que sucede en la Casa Blanca también, ¿no? Bueno, pues en sintonía con lo que dicen mis compañeras Guadalupe Correa y Estefanía Veloz, ellas hablan de las repercusiones que tiene la política interna de Estados Unidos, de este momento de la política, de estos momentos de apuro de los demócratas frente a una elección intermedia, y lo rentable que para algunos políticos estadounidenses resulta que si hay una guerra les puede resultar útil incluso para un proceso interno como sería la elección, porque pueden mostrar, como decía Estefanía y Guadalupe, que son muy fuertes, que siguen siendo la potencia, pero también esa actitud de los Estados Unidos tiene repercusiones en México, porque siempre buscan la manera de encontrar a alguien a quien cargarle culpas o exigirle que pague lo que debe o no debe. Y estamos en una situación singularmente importante, porque otro de los temas que pusimos en la mesa fue justamente el que combina este asunto de la soberanía nacional, este asunto de las consultas que Canadá y Estados Unidos han pedido a México con respecto a las políticas de México en materia energética, que tienen que ver con el principio de soberanía, y también por una vía paralela algunos de los resultados que ha dado el gobierno de López Obrador, que irritan, desagradan e incomodan a muchos, que esperarían que incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional dijeran, es que ya se están hundiendo. No sé, Guadalupe o Estefanía, ¿quién quiere tomar el primer turno sobre estos temas últimos?
Pues yo creo que Estefanía, no sé si quieren ir a una pausa para O poder vamos a una empezar. pausa y regresamos con estos dos temas. Vamos a una Perfecto. pausa entonces. Las mañanas se inician muy bien informado aquí en Café y Noticias. De lunes a viernes ustedes tienen una cita con nosotras aquí en Sin embargo al aire. Tendrá siempre la mejor información y de todos los temas: política, economía, corrupción, derechos humanos, medio ambiente, en fin, todas las historias del día a día. Y no se olviden que tenemos la videocolumna de Alejandro Páez y las participaciones de Álvaro Delgado. Los esperamos siempre con todo el rigor que la información merece y que usted merece. Vamos a estar acompañadas de un equipo sólido de periodistas que nos hablará de los mejores reportajes. Todo para que usted inicie su mañana muy bien informado. Ella es Romina Gándara. Y ella es Daniela Barragán. Y recuerde, los esperamos todas las mañanas aquí en Café y Noticias, En el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Ya estamos de regreso y agradecemos mucho el entusiasmo de las personas que tan gentilmente nos acompañan, que están en el chat, que hacen comentarios, y porque esos comentarios enriquecen nuestro conocimiento y nos ayudan a algo que es esencial. Si nuestro trabajo le es útil a las personas que tienen la gentileza de seguirnos, debemos estar atentos para atender los comentarios y las propuestas que todos ustedes nos hacen. Y bueno, pues lo dejo a su criterio, Estefanía Guadalupe, quien quiere darnos su primera exposición sobre este tercer tema que pusimos en la mesa. Pues si quieren, le damos a ese tema de la inflación, que tiene que ver con el tema Adelante. que hablábamos hace un rato, obviamente con la economía y la geopolítica, pero antes quería retomar lo que se está diciendo en el chat, donde están diciendo que me estoy poniendo muy intensa. Solo quería decirles que como me apasiona a mí el debate, pues aquí me pongo así que espero que no les moleste, pero aquí todo se trata de abordar temas de los que queremos hablar. Bueno, es importante hablar de lo que ha anunciado la Secretaría de Hacienda, y pues para mí son los programas de apoyo y subsidios que han hecho mitigar los efectos de la inflación. Es un programa, digamos, un paquete que ya se ha estado implementando durante 3 meses y que hemos visto cómo ha ido teniendo un impacto positivo el paquete contra la inflación y la carestía, y se daban estos números más o menos estimados de lo que se había gastado por parte de la Secretaría de Hacienda y cuáles eran los ejes principales para no afectar la economía de la población. Y un dato muy importante era que la inflación, de no haberse replegado con este paquete contra la inflación, de no haber aplicado todas estas medidas para tratar de apoyar a la población, de no haberse hecho incluso también este acuerdo entre algunos empresarios y empresarias con el presidente, y sobre todo hacer este cosa importante sobre la gasolina, y que el subsidio de la gasolina era lo que más podía tratar de mitigar el tema de la inflación con la población, pues que en este sentido la inflación se habría disparado 2% más, y creo que eso me parece... Ay, perdón, no estoy viendo la pantalla. Tengo problemas. ¿Hola? Creo que no estoy... Ok, perdón, es que tuve un problema técnico. Entonces sí, creo que vale la pena retomar esto, más allá de debates sobre las implicaciones que ha tenido. Sí creo que es importante tener una política desde el gobierno que lo que hace es tratar de no afectar el bolsillo de las personas y no solamente apoyar a las grandes empresas, y eso es algo de lo que se ha retomado por parte de la Secretaría de Hacienda, de lo que han mencionado últimamente. Y a mí me parece también importante hablar de lo que han dicho en otros medios de comunicación, y creo que había visto a Blanca Heredia decir
que estas políticas que había hecho el presidente pues eran simplemente populistas, pero que no tenían algún tipo de efecto positivo. Y las cifras que nos dan recientemente desde Hacienda, a pesar del gasto de 430 mil millones de pesos que se ha gastado para tratar de mitigar este tema, pues sí han terminado de poner a México en un espacio en el que se sostiene el peso en esta suerte de superpeso, que también tiene que ver con los acuerdos económicos que se tienen con China, pero que sigue manteniendo los grandes programas que son el eje fundamental del gobierno, la producción para el bienestar, el programa Sembrando Vida, a pesar de estar en esta situación de inflación de 8.1 porcentuales en la primera quincena de julio, y por eso creo que sí, que parte del paquete que anuncian estos 3 meses, pues ha tenido un valor importante en la población, y que se ha diferenciado México entre el resto de los países para tratar de sostener y que no afecte la inflación, producto de muchas otras cosas, de problemas, de conflictos entre países, y para que a México no le logre afectar, ¿no? Guadalupe. Pues sí, yo creo que es muy interesante el análisis que hace Estefanía Veloz sobre todo este proceso, ¿no? Y realmente tiene que ver con la cuestión de China, con el tema de Ucrania, con la pandemia del COVID-19. Tenemos una economía en crisis, precios elevadísimos, y además la cuestión de los energéticos. Realmente con toda este cierre, ¿no? Y desarticulación de las cadenas productivas, obviamente menos gas natural y petróleo, en especial el gas natural proveniente de Rusia, que ya no va a ir a Europa, o que está limitándose en Europa, pues se prevé momentos muy complicados. Los precios de los hidrocarburos, del gas natural y del petróleo están incrementándose de una forma impresionante, y esto ha beneficiado a México de una forma que no anticipaban los críticos, ¿no? Con el tema de Deer Park, de la refinería que se va a construir, y de las políticas que fueron tan criticadas por la oposición política al gobierno de la Cuarta Transformación, pues han quedado pues ya muy retrasadas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un peso que cada vez es más fuerte en comparación con otras monedas, obviamente, ¿no? Y bueno, también tenemos este tema de la crítica que hace el mismo gobierno de Estados Unidos a políticas que ha hecho Andrés Manuel, que ha tenido, bueno, Andrés Manuel, el gobierno de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel y su equipo. Hablamos siempre del presidente de México, ¿no? Como el gran visionario, líder, precisamente por cómo se constituye, ¿no? El proyecto de gobierno, pero es bien interesante cómo la política para controlar la inflación, la política monetaria, la política económica en general, y bueno, todo este avance para llevar atrás una reforma energética que fue tremenda, terrible para el país en lo que se refiere al sector eléctrico, ¿no? Estados Unidos se va quejando y se queja porque sus intereses en un momento muy complicado pues se ven afectados, ¿no? El editorial del Washington Post con relación a que México no está cumpliendo con sus acuerdos, entonces Estados Unidos va a tener que reaccionar. Pero a México no le está yendo tan mal, en realidad, en un momento muy complicado para la economía mundial. Aquí lo quiero dejar porque quiero que sigamos a ver si podemos tener un poquito más de discusión al respecto. Fíjense, Estefanía y Guadalupe, que hay ciertos detalles que muy poco se entienden y muy poco se analizan. Por ejemplo, la oposición critica mucho todos los apoyos sociales que ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, el programa de producción para el bienestar, precios de garantía, abasto y adquisiciones, los programas dirigidos a pensiones para adultos mayores que beneficia a más de 9 millones de personas, el programa de becas para 9.810.000 personas, Jóvenes Construyendo Futuro, 340.000. En total, los programas de este gobierno han tenido un impacto en por lo menos 23 millones de personas beneficiadas o de familias que han tenido algún impacto. Pero a mucha gente le resulta difícil entender que si no se hubiesen dado oportunamente estos apoyos, probablemente hubiera habido una crisis muy grave en el consumo interno.
lo que habría afectado a muchísimas empresas y hubiera de alguna manera también desatado otro tipo de problemas que hubieran afectado más profundamente la economía del país. Pero eso no se entiende. Hay quienes dicen, es que el gobierno regala dinero. No, el gobierno no regala dinero. Hay una dicotomía en el derecho que habla del derecho público y el derecho privado. Lo decía en su momento los especialistas en la materia, y hablan de que el derecho privado es atributivo y que el derecho público es distributivo de los bienes y de los beneficios para promover un estado de bienestar. Entonces, lo que el presidente López Obrador ha hecho es asumir simplemente la responsabilidad que como gobierno tiene de atender en situaciones difíciles de crisis a aquellos que requieren más apoyo. Pero eso muy pocas veces se observa, ¿no? Y por el otro lado, estamos inmersos en un preámbulo de algo que muchos anticipan que puede ser un conflicto muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos, principalmente, y con el de Canadá, con respecto a las consultas sobre las presuntas violaciones o excesos, como decía hace un momento Guadalupe Correa. Hasta el Washington Post saca un editorial institucional criticando al dictador o a este presidente silvestre y populista. Pero hay una cuestión que es muy importante ponderar. O sea, mucha gente no entiende que en este país y en cualquier país democrático hay un principio que se llama soberanía, y esa soberanía se deposita en el pueblo, y que la mayoría del pueblo de este país está apoyando al presidente que está en el gobierno y que consideran que es un presidente que satisface sus expectativas. Estamos hablando, por ejemplo, si checamos las últimas encuestas, las que menos le dan a López Obrador de aprobación son 56%. Pero si nos regresamos a las elecciones del 2018, nos vamos a dar cuenta que López Obrador ganó con el 53% y con más de 30 millones de votos. Entonces, todo esto le da a las acciones del gobierno y a las políticas del gobierno, le da legitimidad. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de un segmento mayoritario del pueblo, y de acuerdo con la teoría constitucional, el pueblo es el soberano. Y el pueblo manda y el pueblo decide, aunque a veces estos mandatos o estas decisiones se dificultan porque hay una norma establecida en la Constitución de que se requieren 2/3 partes de la votación en las cámaras para que una reforma constitucional prospere. Cierro con esto. Ojalá que las personas que nos escuchan tengan la oportunidad de meterse a la página de Presidencia para que vean la síntesis de la conferencia mañanera de hoy. Por una razón muy, muy importante, porque allí el presidente hace una serie de puntualizaciones sobre todas las reformas constitucionales que se han hecho en los últimos 30 años y explica claramente cuál fue el fin avieso de esas reformas constitucionales y también de algunas instituciones con autonomía constitucional que estaban al servicio de un grupo oligárquico que preservaba un régimen injusto. Entonces, todo eso junto explica muchas cosas que, por supuesto, la oposición al presidente tiene control de medios, tiene grupos mediáticos muy poderosos, tiene mucho dinero y hace mucho ruido. Pero el problema está en que más de la mitad de los que pueden votar o de los que votaron en el 18 o más de la mitad de la población que es encuestada dice, es que apoyamos al presidente. Absolutamente. Absolutamente. ¿Alguien más quiere hacer un comentario final? Pensé que no teníamos tiempo. Perdón, no, Guadalupe. Unos 2 minutitos para cada una, si gustan, Okay. Para no excedernos mucho del tiempo. Claro que sí, simplemente el tema de la oposición política, ¿no? Y de los cuestionamientos, ¿no? Llegó el Washington Post, el editorial del Washington Post, y bueno, obviamente todos estos grupos, ¿no? Que están en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, hablan de que México no cumple sus compromisos. Yo quisiera decir, bueno, sus compromisos para promover el libre comercio, pero en realidad pues toda la cuestión del TEMEC y bueno, las controversias las quejas que tiene Canadá y Estados Unidos en relación a las decisiones que tomó México, ya en un análisis muy interesante que hizo Alonso Romero, y luego se los pongo en el chat, que es muy, muy importante entender por qué realmente las decisiones que tomó México no están afectando al libre comercio como tal, ¿no? O sea, es un proceso que tiene que seguir un curso, y bueno, pero la oposición política está realmente muy enojada con este cambio
de modelo de país, ¿no? Y sí tenemos dos modelos de país que se ven muy claros. Y claro, como dice Pedro, creo que hay una mayoría que ahorita está apoyando este nuevo modelo de país, este incremento en los programas sociales y estas políticas que a nivel macro se están viendo muy acertadas, ¿no? Eso me sorprende y, bueno, me da cierto agrado independientemente de los conflictos que existen a nivel internacional. Estefanía, usted tiene la palabra. Sí, dos cosas rapidísimo. Lo primero, coincidir totalmente. La adquisición de Deer Park terminó de consolidar la infraestructura de Pemex y eso hace que las oligarquías energéticas se sientan muy preocupadas y lo que motivó que le fueran a hablar al oído al presidente de Estados Unidos y a su vez al gobierno de Canadá para tratar de presionar a México a su modo. No lo hará como los republicanos de manera frontal, pero lo hará como los demócratas, utilizando estos espacios que tiene como instrumentos normativos para tratar de presionar lo que ellos creen que puede devenir en aranceles o lo que sea. Pero primero para dejarle claro a la población que sí, que hay un tema mediático tratando de hacernos creer que existe este conflicto grande con Estados Unidos en este tema energético. Digamos, lo hay en cuestión de intereses, pero el TEMEC es un instrumento normativo y como todo está sujeto a interpretación y cuenta con algo que no nos están diciendo en los medios de comunicación, que son los mecanismos de solución de controversias. Y lo que implica es que primero se tiene que hacer un diálogo entre las partes, lo que dijo el presidente que le iba a responder a Biden con una carta, para tratar de llegar a una solución. De eso se tratan y para eso existen los tratados. Tampoco comprarnos la idea de que ya hay un conflicto y que creo que nos han vendido. Yo estaba viendo muy desafortunadamente algunas mesas de debate, incluso decía hace un rato que Blanca Heredia había dicho, es que Estados Unidos ya aguantó mucho las excentricidades del presidente. Perdón, pero la soberanía no es ningún acto excéntrico. La soberanía es el eje principal de la política del presidente, es lo que votó el pueblo cuando votó por el presidente, digamos, tratar de apoyar al presidente en ese sentido, como tú bien lo decías, Pedro, está en su derecho dentro del capítulo 8 del TEMEC, donde dice que México perfectamente puede tomar decisiones sobre esto, basándose también en los acuerdos que ya se habían hecho de no privilegiar tanto a las empresas del Estado, y esa tendrá que ser otra conversación que se vaya a dar, pero sí, estamos en la primera parte de un diálogo entre tres países, bueno, principalmente entre dos países, y que ya no podemos seguir dejando que la opinión sea, no hagamos enojar a Estados Unidos porque las consecuencias son graves. Lo principal es tratar de responder o de defender la estructura del Estado y la regiduría del Estado de la energía, que creo que es muy importante, y lo que está pasando en Europa y está pasando en otros países no lo ha dejado muy claro. Obviamente es arriesgado por parte del gobierno de México, sin duda, pero creo que con el respaldo que sí tiene él y que no tiene el presidente de Estados Unidos, pues se puede llegar a muy lejos, y que todavía pues falta un proceso. Yo creo que en un año le tocará ver al presidente lo que piensa Estados Unidos realmente de este proceso de energía. Bueno, nada más para abundar en lo que dice Guadalupe y Estefanía. Hace algunos días entrevisté a Tatiana Cloutier y decía Tatiana Cloutier, dice, esta es la cuarta consulta que se da entre los tres países que firmaron el tratado. Y en las tres anteriores nunca se creó este clima catastrofista y de ruptura. Dice, no entiendo por qué ahora tendría que ser así. Y si me permiten, nada más para cerrar también, una persona que se identifica como Almunga dice lo siguiente, yo sí escucho a Estefanía, aunque no coincido a veces con ella. Dice, me gusta el peligro. A mí también. Y a esta vez también le gusta el peligro, por eso quedaron muchas cosas todavía que platicar. Estoy seguro que todavía tienen mucho que decir Guadalupe y Estefanía Veloz, y para eso invitamos a nuestro auditorio para que el próximo jueves nos acompañen. Claro que sí. Nos vemos. Sí, acompáñanos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Pedro, Estefanía, por haber compartido la mesa todos. Y bueno, hasta el próximo jueves. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.